Excelente. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Well, praise the Lord. It's good to be here this morning. Gracias a Dios. If you have your Bibles, please turn with me to the book of Acts, chapter 17. Si tienen sus Biblias, vamos a ir a Hechos capítulo 17. Acts chapter 17, we'll be looking at verses 1 through 9 today. Vamos a estar viendo versículos del 1 al 9 hoy. Acts 17, 1 through 9. Hechos 17, del 1 al 9. Let's pray. Vamos a orar. Father, we pray this morning that you would open up your word, Padre, oramos para que esta mañana tú abras tu palabra. that you would help us to understand your word. Que tú nos ayudes a comprender tu palabra. Speak to us, Habla a nosotros, challenge us, desafíanos, open our hearts to receive, abre nuestros corazones a recibir and teach us how to apply. y enséñanos a cómo aplicar. In the name of Jesus Christ, En el nombre de Jesucristo. amen Amén. and amen. Okay, this morning we are continuing on with our series, The Missional Church. Y esta mañana estamos continuando nuestra serie de la iglesia misional. We've been following the missionary journeys of Paul, Hemos estado siguiendo los pasos de los viajes misioneros de Pablo and we know that Paul was sent out from the church in Antioch, y sabemos que Pablo inicialmente fue enviado por la iglesia de Antioquia and the church in Antioch had a lot of involvement with his missionary journeys. y esta iglesia en particular tenía mucho involucramiento con los viajes de Pablo, sus viajes misioneros. And so we see that Paul is a missionary that's on mission. Así que vemos que Pablo realmente era un misionero que estaba involucrado con la misión But he was a part of the local church while he was on mission. y a la vez, estando en la misión, Pablo seguía siendo parte de una iglesia local. And beyond that, he was planting local churches. That was his mission. Y más allá de eso, la misión particular de Pablo era plantar iglesias locales. So we see all kinds of principles that we can apply to our own personal lives about what it means to be on mission. Así que vemos una serie de principios que aplican a nuestra vida personal sobre qué significa el estar en misiones. As individuals, Como individuos, as a church collectively, como una iglesia de forma colectiva, as a community of believers, como una comunidad de creyentes, as a family. como una familia. Mission is not just something we're called to do as an activity. La misión no es algo que somos llamados a hacer únicamente en calidad de actividades, But it's something we're called to live out as a lifestyle. pero es algo a lo que estamos llamados a representar con un estilo de vida. I get so excited to hear the testimonies that we heard this morning about people who are on mission. Y me emociona tanto escuchar los testimonios que ustedes también escucharon esta mañana de gente aplicando la misión, viviendo la misión. The story that Arturo has been telling us, a few different testimonies now about this church in Bacamonte. La historia que Arturo nos compartió esta mañana, ya han sido varias las últimas semanas sobre esta iglesia particular en Bacamonte. This is a church just like our church. Esa es una iglesia, aquella en Bacamonte, que es así como la nuestra. People who are on mission, people just like you and I that are on mission there in Bacamonte. Gente como tú y como yo que están en misión allá en Bacamonte. So it's exciting to me to see these things happening. Así que es emocionante para mí ver estas cosas pasando. So today we're going to look at when Paul went to the city of Thessalonica. Y hoy vamos a estar viendo el viaje que Pablo hizo a la ciudad de Tesalónica. And he started the church there. Y él inició la iglesia ahí. And we're going to see several elements of how he incorporated the gospel Y vamos a ver ciertos elementos de cómo Pablo incorporó el evangelio in his mission, en su misión, in his evangelism, en su evangelismo, in his discipleship, en su discipulado, in his forming of community, Christian community. en el formar comunidades cristianas. The gospel was the centerpiece. El evangelio es la pieza central. So this chapter, these verses 1 through 9 are just full of all kinds of good stuff. Así que estos versículos del 1 al 9 están repletos de cosas buenas. So this week we're only going to get through 3 points, and then we'll come back next week and go through the last 3 points. En esencia, esta semana vamos a estar estudiando 3 puntos y luego la próxima semana estaremos estudiando los 3 restantes. So today we're going to be looking at
how to preach the gospel in these three contexts: evangelism, Y hoy vamos a estar viendo a través de este estudio cómo compartir el evangelio en tres contextos: evangelismo, discipleship, discipulado and Christian community. y comunidades cristianas. How often do we think that preaching the gospel should only happen during evangelism? ¿Cuántas veces pensamos nosotros que predicar el evangelio únicamente ocurre en el contexto del evangelismo? Once we move into discipleship, we don't preach the gospel anymore. Cuando nos movemos al discipulado, entonces nos olvidamos de compartir el evangelio. Or once we're having Christian community, the gospel is no longer a part of that. It's only for evangelism. O cuando tenemos tiempo de comunidad como cristianos, dejamos de lado el predicar el evangelio nuevamente. But I want to challenge us today by looking at Paul's example that the gospel needs to be a part of every element, every part of our Christian experience. Pero viendo los versículos que vamos a estar estudiando esta mañana, yo quiero desafiarlos a que veamos el ejemplo de Pablo de cómo el evangelio puede ser partícipe de cada una de estas fases en nuestra experiencia cristiana. So, our first point this morning, Así que el primer punto esta mañana, successful preaching of the gospel must be consistent. el primer punto es que para compartir el evangelio de forma exitosa se debe hacer de forma consistente. Number 2, successful preaching of the gospel must combine evangelism and discipleship. Número 2, una exitosa predicación del evangelio debe combinar el evangelismo y el discipulado. Successful preaching of the gospel must combine evangelism and discipleship. Una predicación exitosa del evangelio debe combinar el discipulado y el evangelismo. And number 3, successful preaching of the gospel must confront erroneous doctrine. Y número 3, que vamos a ver hoy, es una predicación exitosa del evangelio debe confrontar doctrinas erróneas. So number 1, Así que el número 1, successful preaching of the gospel must be consistent. una predicación exitosa del evangelio debe ser consistente. In fact, let's read the entire text and then we'll go to number 1. De hecho, vamos a leer todo el texto que vamos a estudiar hoy y luego vamos al primer punto. So Acts 17, 1 through 9. Hechos 17 del 1 al 9. Now when they had passed through Amphipolis in Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. And Paul went in, as was his custom, on 3 Sabbath days. He reasoned with them from the scriptures, Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, "This Jesus whom I proclaim to you is the Christ." explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, as did a great many of the devout Greeks and not a few of the leading women. y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas, juntamente con una multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. But the Jews were jealous, and taking some wicked men of the rabble, they formed a mob, set the city in an uproar, and attacked the house of Jason, seeking to bring them out to the crowd. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. And when they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, "These men who have turned the world upside down have come here also." Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. And Jason has received them, and they are all acting against the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus. Y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. And the people and the city authorities were disturbed when they heard these things. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto.
And when they had taken money as security from Jason and the rest, they let them go. Pero después de recibir fianza de Jasón y de los otros, les soltaron. So we see that Paul and Silas go into the city of Thessalonica. Así que vemos en estos versículos cómo Pablo y Silas entran en la ciudad de Tesalónica And they begin preaching the gospel in the synagogue. y comienzan a predicar el evangelio en la sinagoga And they begin to plant the church of Thessalonica. y comienzan a la plantación de esta iglesia de Tesalónica. And we see that as they do this, Paul preached the gospel. Y vemos que a través que hace esto Pablo, él predica el evangelio. So number one, successful preaching of the gospel must be consistent. Así que vamos al primer punto, que es una predicación exitosa del evangelio debe ser consistente. We see, it says here that in verse 1, now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. Dice el versículo 1 que después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. So the first way that Paul preached the gospel in a consistent way was he was consistent in his strategy. Y la primera forma en la que Pablo predicaba el evangelio de forma consistente era siendo consistente en su estrategia. What did he do? ¿Qué hacía Pablo? Where did he go? ¿A dónde iba? Are we starting to see the pattern? Estamos comenzando a ver el patrón. He went to the synagogue. El primer lugar donde iba era la sinagoga. Every city he went into, he always did the exact same thing. A cada ciudad a la que Pablo fue, él hizo exactamente lo mismo. He went to the synagogue. Él fue a la sinagoga. God called him to preach the gospel to what? The Jew first, then the Gentile. Dios lo llamó a él a predicar el evangelio primeramente ¿a quién? A los judíos y luego a los gentiles. He had a strategy. Él tenía una estrategia. He went to the synagogue because in the synagogue, because he was a Jew, he was welcomed to speak and preach in the synagogue. Él iba a las sinagogas y fue a las sinagogas porque siendo él mismo un judío, tenía la libertad de poder compartir en la sinagoga. And so he had a place, he had a platform where he could begin to share and preach and teach and proclaim the gospel. Él tenía un lugar y una plataforma desde la que él podía compartir, enseñar y predicar el evangelio. And usually what would happen was 3 or 4 people or maybe more, some people of the Jews would become converts. Y lo que usualmente pasaría es que 3 o 4 de los judíos en la multitud se convertían And he would keep preaching as long as he could. y él predicaba hasta que pudiera. And usually after a few weeks, Y usualmente luego de unas par de semanas they'd throw him in prison, or they'd start beating him up, or they'd start persecuting him, so he couldn't do it any longer, but he did it as long as he could. luego de un par de semanas usualmente pues o se lo llevaban a la cárcel o la multitud lo atacaba. Sencillamente Pablo continuaba esta estrategia hasta que pudiese. And this is what happened here. Y eso es lo que pasó aquí. It tells us that, in verse 2 says, and Paul went in, as was his custom, and on 3 Sabbath days he reasoned with them from the scriptures. Y dice el 2, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. So he had the same strategy. Así que él tenía la misma estrategia. What was his strategy? ¿Cuál era su estrategia? Put himself in a position where he could preach the gospel. Ponerse o colocarse en una posición donde él podía compartir el evangelio. You notice he didn't go to the marketplace first. Se dan cuenta que Pablo no iba primero al mercado. Now, he did go to the marketplace Él sí fue a los mercados de varias ciudades. in every city he went into. En cada ciudad a la que Pablo fue. But the first place he went was the synagogue. Pero el primer lugar al que Pablo asistía siempre era la sinagoga. And he went to the marketplace later. Y luego iba a los mercados. Because, as I said, in the synagogue, Porque como les dije, en la sinagoga, as a Jew, como un judío, he had a platform. él tenía una plataforma. Every traveling Jew who came to the synagogue was welcomed up to share a testimony or speak, usually at the end of their time together. Cada judío viajero que llegaba a una sinagoga de otra ciudad tenía la oportunidad de compartir un testimonio o de hablar al final de la ceremonia. So Paul's strategy was to take advantage of that platform. Así que la estrategia de Pablo era tomar ventaja de esta plataforma.
You know, we have to look for those places where we have a platform to preach and proclaim the gospel. Ahora nosotros también tenemos que ver aquellos lugares donde tenemos una plataforma para hablar y predicar el evangelio. In the end, we can develop relationships with people, and we need to do that. Y al final podemos crear relaciones con las personas y debemos hacer esto. And we can invite people over for dinner, and we should do that. Y podemos invitar a las personas a cenar y debemos hacer esto. And we should spend time and connect and engage with non-believers and do acts of care for them. We should do all those Y things. podemos y debemos conectarnos, involucrarnos y hacer actos de servicio por las personas no creyentes. But none of those things Pero ninguna de estas cosas will save a person. van a salvar a una persona. None of those things will save a person. Ninguna de esas cosas van a salvar a una persona. They need to have a relationship with Christ, Ellos necesitan una relación personal con Cristo, not only a relationship with us. no una relación únicamente con nosotros. So in our strategy, we have to find a way to find a platform in which at some point to be very clear and proclaim the gospel. Así que en nuestra estrategia nosotros debemos encontrar una plataforma donde podemos compartir el evangelio de una forma bastante clara. We talk a lot about forming missional communities, Hablamos mucho de formar comunidades misionales and we're going to talk more about that later in the sermon. y vamos a hablar más de eso un poco más adelante. And missional communities are great. They're a great place. Y las comunidades misionales son un lugar grandioso, But the key word is missional. pero la palabra clave en comunidad misional es la palabra misional. A missional community is a community that proclaims the gospel. Una comunidad misional es una comunidad que proclama el evangelio. A community that doesn't proclaim the gospel Una comunidad que no proclama el evangelio is what? es que It's just a community for parqueando. es una comunidad for hanging out. It's just a community where it's just a social club. Es solamente un club social. And so the goal is not just to have people over for dinner and hang out and spend time together. Hey, look, we got a community. Y la meta no es únicamente agrupar a personas y decir, bueno, vamos a pasar tiempo, vamos a comer y decir que tenemos una comunidad. You know, when we are training people with MC Squared, we want them to plant missional communities. We want them to have people in their home. Cuando estamos haciendo los entrenamientos de MS al cuadrado, nosotros entrenamos a las personas porque queremos que tengan comunidades misionales en sus casas, But for a purpose, pero con un propósito. not just to talk about football No para hablar solamente de fútbol, or watch football o ver fútbol, or eat pizza. o comer pizza. I hope you do all those things. I enjoy those things. Yo espero hacer todas esas cosas y las disfruto, But the ultimate goal and the ultimate purpose has to be to proclaim the gospel. pero el propósito principal, la meta principal es compartir el evangelio. And that's what Paul had. Every place he went, his goal was to proclaim the gospel. Y eso es lo que Pablo tenía. En cada lugar donde iba, su propósito era compartir el evangelio. And he was consistent. Y fue consistente. The second way he was consistent was that he kept going back. Y la segunda forma en la que él fue consistente es que él continuó regresando. How many weeks in a row did he go back on the Sabbath to the synagogue? ¿Cuántas semanas estuvo Pablo yendo a la sinagoga en el día de reposo? How many? ¿Cuántas? 3. 3. Why did he stop going? ¿Por qué será que Pablo paró de ir? Because he said, oh, 3 is enough. I won't go anymore. ¿Será porque dijo, bueno, 3 es suficiente y ya no tengo que ir más? Well, he stopped going because they drove him out of the city. Él cesó de ir porque ya lo estaban sacando de la ciudad. He probably would have kept going. 4, 5, 6, 7. Who knows? He just kept going back. As Probablemente long as they hubiera wouldn't let him. ido la semana 6, 7 y 8 hasta que lo sacaran de nuevo. Now, some people probably started to believe after the first week he was there. Algunas personas probablemente comenzaron a creer desde la primera semana que Pablo compartió en la He sinagoga. didn't say, well, I got some converts, so I don't have to keep going back. I don't have to keep preaching the gospel. Él no dijo, bueno, ya algunos se convirtieron, ya no tengo que venir de nuevo, ya no tengo que compartir el evangelio. Or, hey, I went 1 week and all those people in the synagogue heard me proclaim the gospel, so they don't need to hear it again. O bueno, yo fui ya una semana, todo el mundo me escuchó compartiendo el evangelio y ya no es necesario que yo vaya de nuevo. He kept going back. Él siguió asistiendo. He kept proclaiming the gospel. Continuó proclamando el evangelio. He was consistent. Fue consistente.
We have got to stop thinking that proclaiming the gospel is an event. Nosotros tenemos que parar de pensar de que proclamar el evangelio es un evento, It's a lifestyle. es un estilo de vida, It's not a sales pitch. no es una técnica de venta, It's not just something you say in a conversation. no es algo que tú dices, un párrafo que tú dices en una conversación, It's a proclamation es una proclamación and it's a demonstration. y es una demostración, A proclamation una proclamación and a y demonstration. una demostración. It comes in the context of relationship. Y viene envuelta en el contexto de relaciones. People need to hear us proclaim the gospel, Las personas deben escucharnos proclamar el evangelio and they need to see us live the gospel. y ellos tienen que vernos vivir el evangelio. That takes consistency. Para eso se requiere consistencia. Sometimes people will not believe Algunas veces las personas no van a creer the first time you tell them. la primera vez que tú les compartes. Sometimes you think they have believed and they really haven't. Algunas veces tú vas a pensar que ellos creyeron y realmente no creyeron. And you should tell them again. Y tú deberías compartirles nuevamente. Parents, Padres, you know that and I've said this many times, our first mission is our family. y yo le he dicho esto varias veces, nuestra primera misión como padres es nuestra familia. We always hear our first ministry is our family. Nosotros siempre escuchamos que el primer ministerio es la familia, But our first mission, the first people we should be proclaiming the gospel to is our children. pero nuestra primera misión, las primeras personas a las que deberíamos estar proclamándole el evangelio son nuestros hijos. It's the number one way that God expands his kingdom, that we proclaim the gospel to the children he has given us. Es una forma para que Dios continúe expandiendo su reino, que nosotros proclamemos el evangelio a los hijos que Él nos ha permitido tener. And parents often wonder, how many times should I proclaim the gospel Y to los my padres children? usualmente se preguntan, bueno, ¿cuántas veces debo proclamar el evangelio a mis hijos? Oh, my son prayed the prayer when he was only 2 years old or 3 Mi years hijo old. hizo la oración cuando tenía 2 o 3 años de edad. Good. Bueno, muy bien. Keep preaching the gospel. Continúa proclamando el Keep evangelio. living the gospel. Continúa viviendo el evangelio. Keep explaining the gospel Continúa explicando el evangelio. over and over and over and over again. Una y otra y otra y otra vez. We need to be consistent. Debemos ser consistentes. With our neighbors, we need to be consistent. Con nuestros vecinos debemos ser consistentes. With our friends, we need to be consistent. Con nuestros amigos debemos ser consistentes. We need to continue to demonstrate and proclaim the gospel as a lifestyle. Debemos continuar proclamando y demostrando el evangelio como un estilo de vida. Number 2, Número 2, successful preaching of the gospel must combine evangelism and discipleship. una predicación exitosa del evangelio debe combinar el evangelismo con discipulado. Now, verse 2 says, and Paul went in, and as was his custom, on 3 Sabbath days he reasoned with them from the scriptures. Y dice aquí, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose de la escritura. Verse 3, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and rise from the dead, and saying, this Jesus whom I proclaim to you is the Christ. El 3, versículo 3 dice, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Verse 4, Versículo 4. and some of them were persuaded and joined Paul and Silas, Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, as did a great many of the devout Greeks and not a few of the leading women. juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. So here's what we have. Así que esto es lo que tenemos aquí. We have Paul going to the synagogue 3 weeks in a row, 3 Sabbath. Tenemos In a row. a Pablo yendo a la sinagoga 3 semanas consecutivas And we have some people believing. y tenemos algunas personas creyendo. We have Paul preaching the gospel every week. Tenemos a Pablo compartiendo todas las semanas And we have some people believing. y tenemos algunas personas creyendo. And we have some of those people. And the word here in the Greek, the concept of, in verse 4, Y
el concepto, la palabra que se usa en el griego está en el versículo 4, where it says, and some of them were persuaded and joined Paul and Silas. donde dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. This concept is that they connected themselves to them. They began to be discipled by them. They began to spend time with them. They probably left the synagogue and went out and lived with them. Y el concepto que se maneja aquí es que ellos se conectaron, comenzaron tal vez a discipularse, a pasar tiempo juntos y probablemente a vivir juntos. And in fact, we know that they were with them Y de hecho sabemos que estaban con ellos, because we see in verse 7, porque vemos en el versículo 7, or verse 6, I'm sorry, perdón, en el 6, it says, when the authorities went to the house where Paul and Silas were staying, que cuando las autoridades fueron a la casa donde Pablo y Silas se estaban quedando, in verse 6 it says, and when they could not find them, they dragged Jason and who? pero, y dice el 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a quién, Jason and who? a Jasón y a quién más, Some of the brothers. y algunos hermanos, Some of the brothers, some of the believers who already began to believe algunos hermanos, algunas de las personas que habían comenzado a creer, were going to the house of Paul, estaban yendo a la casa de Pablo, spending time with Paul, pasando tiempo con Pablo, interacting with Paul, interactuando con Pablo, connecting with Paul, conectando con Pablo, being discipled by Paul. siendo discipulados por Pablo. Now, what do you think happened for some of those who believed the first Sabbath that he went and preached the gospel? Ahora, ¿qué creen ustedes que pasó con aquellos que creyeron en el primer día de reposo en el que Pablo compartió? They went, they stayed with him during the week, they asked him questions, they spent time with him during the week. Ellos se quedaron con él durante la semana, le hicieron preguntas, pasaron tiempo con él durante la semana And they probably went back to the synagogue with him the next Friday y seguramente fueron con Pablo a la sinagoga el próximo viernes and accompanied him as he continued to preach the gospel. y lo acompañaron mientras él predicaba el evangelio. Yeah, the concept in the Greek was that they united themselves with Paul and El Silas. concepto en el griego es que ellos se unieron con Pablo y con Silas. So what we see here is something different than what we usually see today. Y lo que vemos aquí es usualmente un concepto distinto a lo que vemos hoy en día. And we also see this demonstrated in the life of Christ. Y también vemos esto demostrado en la vida del propio Cristo. We see that Paul combined evangelism and discipleship. He didn't separate them. Y vemos que Pablo combinó discipulado con evangelismo y no los separó. He went into the synagogue Él fue a la sinagoga and he began to teach them y comenzó a enseñarles the Bible. la Biblia. The Greek concept was that he set out before them the scriptures in the synagogue. El concepto griego es que él desplegó las escrituras delante de ellos en la sinagoga. And we'll talk about that in a minute. Y vamos a hablar sobre eso en un minuto. He was showing them the Old Testament prophecies Él estaba mostrándoles las profecías del Antiguo Testamento of who the Messiah de was. quién era el Mesías. And he was saying, Jesus Christ of Nazareth Y él estaba diciendo, este es Jesucristo de Nazaret. was the Messiah. Él es el Mesías. So he goes into a place full of non-believers Así que él va a un lugar lleno de no creyentes and he starts teaching the Bible. y él comienza a enseñar la Biblia. And then some of those people become converts, get saved. Y algunas de esas personas se convierten, comienzan a creer, He comienzan a ser continues salvos. to disciple those people Él continúa discipulando a estas personas while continuing to return and teach the same more people in the synagogue and teach them the gospel. mientras continúa retornando a la sinagoga enseñando lo mismo del evangelio a las personas. He doesn't stop going to the synagogue Él no para de ir a la sinagoga because he had 4 or 5 people who became believers. porque 4 o 5 tal vez comenzaron a ser creyentes. And then say, okay, now we don't go to the synagogue anymore. We don't do evangelism anymore. Now we come over here in this home over here and we do discipleship. No es que dijo, bueno, ya no hacemos evangelismo, ya no vamos a la sinagoga más, vamos a ir a esta casa y vamos a ser únicamente discipulados. He combines the two together. Él combina ambos de forma simultánea. And the question I want to challenge us with is, where did he do his ministry? Where did he base his focus of his ministry? Y la pregunta con la que quiero desafiarnos esta semana es, ¿dónde basó
o dónde centró Pablo su ministerio? He did his ministry where the largest concentration of non-believers were. Pablo hizo su ministerio en aquellos lugares donde estaba la mayor concentración de no creyentes. And he stayed in that place. Y él se quedó en esos lugares. He continued to go back to that place, the synagogue. Él continuó retornando a estos lugares, las sinagogas, And he was doing evangelism and discipleship in that place. haciendo discipulado y evangelismo en estos lugares. And he was doing evangelism and discipleship in the home of Jason. Y estaba haciendo evangelismo y discipulado en la casa de Jasón. Now, think about how we would do that today. Ahora, vamos a pensar cómo haríamos eso hoy en día. We would go into an area Iríamos a un área en específico, and we would have an evangelistic event, tendríamos un evento evangelístico and we would preach. We would do an evangelistic spiel that would only focus on evangelism. y haríamos, como quien dice, un intento evangelístico que únicamente se enfoca en el evangelismo. And we would say, okay, all those who want to accept Jesus as your Savior, raise your hand. Y diríamos algo parecido como que todos los que quieren recibir a Jesús, levanten su mano. And however many of those people did, we'd take them over to this place over here, and we'd start a church with those people, and we'd start to disciple those people, and we would start to train those people. Y mientras contamos las manos de las personas que levantaron sus manos, para que la redundancia, los traemos a un lugar y los comenzamos a discipular y los mantenemos aislados. Evangelism is an event. Evangelismo es un evento. Evangelism is step 1. Evangelismo es paso 1 Then discipleship is step 2. y discipulado paso 2. But this is not what we see Paul doing. Pero esto es lo que no vemos que Pablo hace. This is not what we saw Jesus doing. Esto no es lo que Jesús hizo. Jesus was always combining evangelism and discipleship together. Jesús siempre estuvo combinando evangelismo con discipulado. Jesus had his disciples, his 12 disciples, Jesús tuvo a sus 12 discípulos and he did ministry with them. y él hizo el ministerio junto con ellos. He lived life with them. Él hizo su vida con ellos. He discipled them. Él los discipuló. But he was always surrounded by all these crowds of people who needed to hear the message. Y a la vez siempre estuvo rodeado de estas grandes multitudes de personas que también necesitaban escuchar el mensaje. And these two concepts, these two ideas were always intersecting. Y estos dos conceptos o estas dos ideas siempre se intersectaban. Were they not? ¿Sí o no? How oftentimes do we see in the gospel Jesus is teaching the crowds of people? ¿Cuántas veces no vemos en los libros del evangelio, en los evangelios, perdón, Jesús enseñándole a las multitudes? And who's with him? ¿Y quién está con él? His disciples. Los discípulos. And then the text says, then he took his disciples aside and taught them. Y usualmente el texto dice que él separaba a sus discípulos o los llevaba a otro lugar y les enseñaba. So the crowds were still there, Así que las multitudes aún estaban ahí and he took them aside y él se llevaba a sus discípulos right there in the same place aparte, pero en el mismo lugar, and discipled them. y los discipulaba. He didn't separate that. Él no separaba los conceptos. He didn't say, okay, now we're having discipleship, so all of you people need to go. Él no decía, bueno, ahora estamos teniendo discipulado, así que todos ustedes tienen que irse a las multitudes. Now I wonder what would happen Ahora yo me pregunto, ¿qué pasaría if we did ministry like that? si nosotros hiciéramos el ministerio de esa forma hoy en día? We only have so much time. Solamente tenemos tiempo limitado, We only have so much energy. tenemos energías limitadas, We can only go to so many meetings every week. estamos limitados a la cantidad de reuniones a las que podemos asistir semanalmente. What would happen if we began to combine evangelism and discipleship together? ¿Qué pasaría si comenzamos a combinar el discipulado con el evangelismo de forma junta? Now, let me ask you a question. That there has to be a place where that can take. Ahora, déjeme hacerte una pregunta. Tiene que haber un lugar donde eso ocurra. And let me tell you something. Y déjame decirte algo. This room is not that place. Yo te aseguro que esta habitación no es el lugar. This is not the place where evangelism and discipleship can take place. Este no es el lugar donde evangelismo y discipulado pueden tomar You can't lugar. combine the two because there's only one thing that can happen here almost 99% of the time, and that's discipleship. No puede ser este lugar porque hay solamente una cosa que puede pasar en este lugar el 99% de las veces,
Y eso es discipulado. In other words, there's not the largest concentration of non-believers who need to hear the gospel coming through that door. En otras palabras, la mayor concentración de no creyentes no están entrando por esas puertas. It's Y se not están going to quedando aquí. happen. No va a pasar. There'll be few people who come, Sí, algunos vendrán de vez en cuando, 2 or 3 people every week. 2 o 3 cada semana. But the majority, the largest concentration of non-believers are where? Pero la mayoría, la mayor concentración de no creyentes están ¿dónde? They're not in here. No están aquí adentro, They're out there. están afuera. And they're not out someplace distant. Y no están en un lugar distante, They're in your neighborhoods, están en tu vecindario, across the street, al otro lado de la calle, across the hall, al otro lado del pasillo, at your job. en tu trabajo. In other words, you are already in that strategic place. En otras palabras, ya tú estás posicionado en ese lugar estratégico. But maybe you don't have enough time to interact with those people Pero tal vez no tienes suficiente tiempo para interactuar con estas personas. because we've got to come to the church and have a program, or we've got to come to the church and do a discipleship program, or we've got to do this other program, or we're busy doing other things. Porque tenemos que venir a la iglesia para atender este programa. O tenemos este programa de discipulado. O tenemos el otro programa. Y el programa del programa al que tenemos que ir. Programa. The program of the program. Muchos programas, menos personas. So we don't have time for people because we're so focused on programs. No tenemos tiempo para las personas porque estamos tan enfocados en los programas. But what would happen if you said, I will open my home Pero ¿qué pasaría si tú dices, yo voy a abrir mi casa? because my home is already located Porque ya mi casa está situada in a place surrounded by people who need to hear the gospel. en una localidad que está llena de personas no creyentes. I don't have to move. I don't have to relocate. I don't have to go anywhere else. I'm already there. No me tengo que ir, no tengo que fundar en otro lado, ya estoy ahí. So I have to open up my home and invite people in. Solamente es cuestión de abrir mi casa e invitar a las personas. Now, we already know how to do that Ahora ya sabemos cómo hacer eso because we do that with other believers. porque hacemos eso con nuestros otros creyentes. Hey, Leslie, come on over for arepas. Leslie, ven, vamos a Una hacer unas tarde hoy. arepas. And so we'll have the whole house full of all of our friends from church. It's okay. That's a good thing. Y es algo bueno, pero tenemos nuestra casa llena de todos los amigos de la iglesia comiendo arepas. And we know how to do that. Y sabemos hacer eso. And we can even have people come into the house Y tal vez podemos tener otras personas invitadas a nuestra casa and we do discipleship. y hacemos discipulado. But my question is, why can't we open up our home and have other people other than just Christians come into our home? Pero mi pregunta es, ¿por qué no podemos abrir nuestras casas y tener otro tipo de personas, aparte de los creyentes, en nuestra casa? What if we just had them come into our home, ¿Qué pasaría si solamente los invitamos a nuestras casas? invite them and other believers, Podemos invitarlos a ellos y también a otros creyentes. and share a meal together, Compartimos una comida and then at some point open up the Bible and just start reading the Bible together and teaching the Bible together? y en algún punto abrimos la Biblia y comenzamos a compartir y a estudiar la Biblia juntos. They would see that. Ellos verían They eso. could be a part of that. Ellos pueden ser hasta parte de eso. They would hear the gospel. Ellos escucharían el Evangelio. And then after they heard the gospel, Y luego de escuchar el Evangelio, they could be discipled ellos pueden ser discipulados by you por ti, in your house. en tu casa. We won't lose them. No lo vamos a perder. As we often do when we preach the gospel in an event, we never see the people again. Como usualmente hacemos cuando tenemos estos eventos evangelísticos que le compartimos a las personas y más nunca en la vida las vemos. Or preach the gospel here, someone gets saved, they never come back again. O compartimos el Evangelio aquí, alguien es salvo y nunca más lo vemos. But your neighbor, Pero tu vecino, he can't get away from you. él no se puede ir muy lejos de ti. If he doesn't show up, you walk across the street, knock on his door. Si no llega, vienes y le tocas la puerta. The point is, El why- punto es if we see evangelism as a lifestyle instead of an event, que si vemos el evangelismo como un estilo de vida más allá que un evento únicamente, if we see discipleship as a lifestyle instead of an event, si vemos el discipulado como un estilo de vida en vez que un evento,
the way Paul demonstrated it, la manera en que Pablo lo demostró, where they were all together connecting and living. Some people were believers, some were non-believers, some were still questioning, some decided to believe. They were all together, and Paul was teaching the word. donde todos estaban conectados y aprendiendo. Algunos eran creyentes, otros no. Todos escucharon, algunos decidieron creer, otros no. Pero todos estaban conectados escuchando la palabra de Dios. That is the concept of a missional community. Ese es el concepto de una comunidad This misional. is what we keep hearing, all these testimonies about the trainings we're doing and people are doing this. That's what they're doing. That's all it is. Y eso es lo que continuamos escuchando en todos estos testimonios de las personas que están haciendo. Es esto, eso es lo que están haciendo ellos. We just heard Arturo say, event. It's an event, but it's a relational event that starts an ongoing missional community in which they'll be connected every week. Acabamos de escuchar a Arturo mencionar que estuvieron 17 no creyentes presentes en un evento relacional que sí es un evento para crear relaciones de las cuales se lanza una comunidad misional donde puedan estudiar la palabra a largo plazo. What would happen if we started just one time that we already have a plan to invite friends of ours to our home? ¿Qué tal si comenzáramos por una vez algo de lo que ya tenemos un plan para invitar a nuestros amigos a nuestros hogares? And some of you probably already have that plan set for next week. Tal vez algunos de ustedes ya tienen el plan listo para la otra semana. Some of you, and let me just say this with love, but let me just say, some of you keep having the same people to your house over and over and over and over and over again. Y déjenme decir esto con amor, pero algunos de ustedes invitan a las mismas personas a su casa una y otra y otra y otra vez. Every week. Todas las semanas. And you have a community, Y tienen una comunidad, which is good, lo que es bueno, but it's not a missional community. pero no es una comunidad misional. It's a community based on fellowship. Es una comunidad basada en la comunión. Now, what would happen Ahora, ¿qué pasaría? if you invited a neighbor to join you one of those nights? ¿Qué pasaría si tú invitas a otro vecino a que te acompañe en una de esas noches I'm de not even comunidad? have the same people come again. Go ahead, do it. Have the same ones. Hey, invite them to come and invite one extra person, a neighbor who doesn't know Christ, to join you. No tienes que decir a los otros que no vengan, que vengan todos los que siempre vienen, y ese día en particular invita a un vecino extra y dile que venga y que te acompañe. Not another Christian, No otro cristiano, not another person from the church, no otra persona de la iglesia, not only the people you're comfortable with, no únicamente las personas con las que te sientes cómodo, but a neighbor who doesn't know Christ. pero un vecino que no conozca a Cristo. Let them come in and see how Christians have fun together. Let them come in and see how Christians eat together. Let them come in and see how you open up the scriptures and teach. Que esta persona venga y pueda ver cómo los cristianos se divierten, cómo comen, cómo estudian la palabra juntos. Amen? Amén. I'm challenging you to do that. Te estoy desafiando a hacer eso. We'll talk more in a few minutes about that. Hablaremos un poquito más de eso en unos minutos. And the last point this morning, number 3, Y el último punto, el número 3 en esta mañana, successful preaching of the gospel must confront erroneous doctrine. una predicación exitosa del evangelio debe confrontar doctrinas erróneas. Verse 3, again, Versículo 3, it says, Nuevamente. explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, this Jesus whom I proclaim to you is the Christ. versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. You see, Paul didn't just, he went into that Jewish audience in the synagogue, Verán, Pablo no únicamente fue a esta audiencia judía en la sinagoga, and he focused on an area that he knew was a problem for them. Pablo fue a esta audiencia judía y se enfocó en un problema particular a ellos. In other words, he dealt with a stumbling block for them. Dicho de otras palabras, él lidió o trató directamente con algo que era una piedra de tropiezo. Out of all the things Paul could explain, why does he focus on this particular thing? De todas las cosas que Pablo podía explicar, ¿por qué se enfocó primariamente en esta? It was necessary for Christ to suffer and rise from the dead.
era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. saying, "This Jesus whom I proclaim to you is the Christ." Y que Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. You see, the Jews believed that the Messiah would come in power and authority and liberate them from Roman rule. Verán, los judíos tenían esta percepción de que el Mesías vendría en poder y autoridad a liberarlos de la opresión de Roma. So they did not believe that Jesus of Nazareth was the Messiah Así que ellos no pensaban que Jesús de Nazaret era el Mesías, because he didn't do that. porque él no hizo lo que ellos estaban esperando. He came in weakness. Él vino en debilidad, He was persecuted. He was beaten. He suffered. fue perseguido, sufrió, fue golpeado. He did not come in power and he did not liberate them from Roman rule. Él no vino en poder y mucho menos los liberó de la opresión de Roma. So they didn't believe he was the Messiah. Así que ellos no creían que él era el Mesías. So Paul taught them the scripture, the word, and he taught them the Old Testament, which they believed in. Así que Pablo les enseñó la escritura, la palabra, el Antiguo Testamento en el que ellos mismos creían. And he taught them the concept that's throughout the Old Testament of the suffering servant. Y les enseñó el concepto que estaba en su propio Antiguo Testamento, el concepto del siervo sufrido. Exactly. We see that in Isaiah 53. Lo vemos en Isaías capítulo The 53. suffering servant. El siervo sufrido. For the Jews, that was a problem. Para los judíos este era un problema. They believed that was somebody different than the Messiah. Ellos pensaban que este personaje era alguien distinto al Mesías. And Paul said, no, Y Pablo les dijo, no, the Messiah and the suffering servant are the same person. el Mesías y el siervo sufrido son la misma persona. And that person is Christ. Y esa persona es Cristo. Everything that Christ did, everything that Christ demonstrated was those two aspects. A person who suffered and a person who conquered through his death and resurrection. Todo lo que Cristo hizo y todo lo que Cristo vivió ejemplificaba estos dos conceptos, de alguien que sufrió y alguien que liberó con poder. See, we have to realize that people have stumbling blocks to believing the gospel. Nosotros tenemos que darnos cuenta que las personas tienen piedras de tropiezo cuando se trata de creer en el Evangelio. We assume when all we do is just evangelize people just tell them the gospel without spending time with them and connecting with them. Nosotros asumimos muchas veces y solamente presentamos el Evangelio por encima y no pasamos tiempo digiriendo cuáles son las partes en particulares que las personas necesitan saber. That they have no stumbling blocks to believe. Y pensamos que estas personas no tienen ninguna piedra de tropiezo para creer. But the reality is, everyone does. Pero la realidad es que todos tenemos o tuvimos esas piedras de tropiezo. The Jews did not want to believe that a weak Messiah was the Messiah. Los judíos no querían creer que un personaje débil era el Mesías. So Paul dealt with that. Así que Pablo trató directamente con eso. Other people have different kinds of stumbling blocks. Otras personas tienen otras piedras de tropiezo distintas. Some people have an intellectual stumbling block. Algunos son piedras intelectuales que les causan They're too tropiezo. intelligent to believe the gospel. Son demasiado inteligentes para creer en el Evangelio. So we need to be able to have conversations that meet them at that level and challenge that stumbling block. Y tenemos que tener entonces la capacidad de tener conversaciones a su nivel donde podamos tratar con estas piedras de tropiezo. For some people, the church itself is a stumbling block. Para algunas personas, la iglesia en sí es la piedra de tropiezo. All those Christians are hypocrites. Todos esos cristianos son unos hipócritas. So for them, they need to see a gospel life, a Christian life demonstrated in community. Así que estas personas en particular necesitan ver cómo se vive una vida cristiana en comunidad de forma legítima. Some people have cultural stumbling blocks Algunas personas tienen piedras de tropiezo culturales or social stumbling blocks. o sociales. You know, they may lose friends if they believe. Tal vez pueden perder amigos si ellos escogen creer. See, these are all things that require that we connect with them. We know who they are. We spend time with them. We interact with them, and we deal with these issues. Para todas estas piedras de tropiezo, para que sean tratadas, se requiere que nosotros conectemos con las personas, tratemos estos temas y podamos ver realmente de dónde salen.
And all of that can happen by connecting with them. Stop seeing evangelism as an event and see it as a lifestyle and interact with people. Y todo eso ocurre a través de la conexión cuando paramos de ver el evangelismo como un evento y lo vemos como un estilo de vida. I want to challenge you this morning as we end here this morning with 2 points of application. Y yo quiero desafiarte finalmente con 2 puntos de aplicaciones antes que acabemos esta mañana. And Selah, if you could put those on the screen, the 2 points of application. Y podemos ponerlo en la pantalla, los 2 puntos de aplicación. I hope at this point that you are beginning to think of people in your neighborhood, think of people in your jobs, A mí me gustaría que en este punto comenzáramos a pensar en personas en nuestro vecindario o en nuestro trabajo who don't know Christ, que no conocen a Cristo, who need to hear the gospel. que necesitan escuchar el evangelio. I want to challenge you this week. Number 1, pray for one person, Yo quiero desafiarte que esta semana ores por una persona. maybe a neighbor, Tal vez es vecino tuyo, maybe someone you work with, tal vez alguien con el que trabajas. someone. Just pray for that person. Once every day, pray for them. Solamente ora. Una vez por día, ora por esa persona. Pray for that person. Ora por esa persona. And number 2, Y el segundo paso de aplicación, be intentional about having a conversation with that same person you're praying with. y el segundo paso es que seas intencional en tener una conversación con esa misma persona por la que has estado orando And just listen to them. y solamente escucha a la persona. Just listen to who they are. Escucha quiénes son. Listen to what they believe. Escucha en qué creen. Spend time with them. Pasa tiempo con ellos. And as you listen, you can begin to develop a strategy of how to not only evangelize them, but to disciple them. Y mientras los escuchas, puedes comenzar a analizar una estrategia no únicamente para evangelizar a esas personas, sino para también discipularlas And to connect with them long term. y conectar con ellos a largo plazo. You see, the Great Commission, what is the Great Commission? To go and disciple? Did Jesus say, to go and evangelize? Did Jesus say, go and evangelize all the nations? ¿Cuál es la gran comisión? ¿Será que Jesús dijo que vayamos y evangelicemos a todas las naciones? Is that what he said? ¿Es eso lo que él dijo? No, he said, go and what? Él dijo que fuéramos y que Make hagan disciples. discípulos. It's easy to have a 10-minute conversation with someone and tell them the gospel and then never see them again. Es fácil tener una conversación de 10 minutos con una persona, recitarles el evangelio y más nunca verlos. And there's times for that. Y hay tiempos, ocasiones para eso. But in our lives, in our everyday lives, we need to connect with people on a long-term basis and have the vision to make disciples, not just make converts. Pero en nuestras vidas, nosotros también tenemos que tener esa visión de hacer discípulos y no únicamente personas que se conviertan, que sean relaciones a largo plazo. It's going to require time. Y eso va a requerir tiempo, It's going to require time that you're going to have to sacrifice from something else. va a requerir tiempo del que vas a tener que sacrificar de otras cosas. It's going to mean that you'll have to spend less time with the people you may be really comfortable spending time with in order to spend more time with people who God is calling you to make disciples of. Tal vez signifique que tienes que pasar menos tiempo con las personas con las que estás más cómodo para poder pasar tiempo con aquellas personas a las que Dios te está llamando a discipular. There's no other way. No hay otra forma, There's no other way. no hay otra forma. Making disciples requires relationship, it requires connection, it requires time. Hacer discípulos requiere tiempo, requiere conexión, requiere sacrificios. As we end here this morning, I just want to ask everyone to close your eyes, and I want you to think about that neighbor. You probably already have that person in your mind, or that family member who needs to hear the gospel. Y mientras terminamos esta mañana, yo quiero que cerremos nuestros ojos y oremos y piensa en aquella persona, tal vez ya lo tienes en tu mente, aquel vecino, amigo, miembro de tu familia que necesita escuchar el evangelio. And let's pray. Oremos. Father, we pray this morning, Padre, oramos en esta mañana. Lord, that you would help us, Señor, que tú nos ayudes, all of us,
a todos nosotros to reach out to those who don't know you. a llegar a aquellos, Señor, que no te conocen. Open our lives to them. Señor, tener esa disponibilidad de abrir nuestras vidas a ellos, To have conversations with them. de tener conversaciones con ellos, To open up our homes to them. de abrir nuestras casas a ellos, To interact with them. de interactuar con ellos, To disciple them. de discipularlos, To live this kind of lifestyle. de vivir este tipo de vida con ellos. Lord, they're all around us. Señor, estas personas están alrededor nuestro, They work with us. trabajan con nosotros, They're in our neighborhoods. están en nuestros vecindarios, They're all around us. están alrededor de todos nosotros. Lord, I pray that you would give opportunities this week. Señor, y que tú nos des oportunidades esta semana. Holy Spirit, make this real, not just theory. Espíritu Santo, haz esto real y no solamente teoría. Cause us to be in the situation where the person is standing right in front of us so that we can do what we've talked about. Señor, causa la situación donde esta persona esté justo enfrente de nosotros y solamente quede hablar de lo que hemos hablado hoy. No more excuses. Sin excusas, Señor. Just do it. Solamente hazlo, por favor. Give us wisdom. Danos sabiduría, Give us strength. danos fortaleza, Take away fear. llévate temor And Lord, we pray that it would happen this week. y oramos para que ocurra esta semana. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. I want to hear more testimonies from you like we heard from Arturo this morning. And from Yo quisiera Chinelo. escuchar más testimonios, me encantaría más testimonios de todos ustedes, así como esta semana y como el de Arturo y también como el de Chinelo que está haciendo en su casa. Amen. Amén.